Saludos, hoy estudiaremos un poco sobre otra doctrina destructora que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También conocidos mundialmente como los mormones. Ahora vamos a estudiar a esta secta, porque su doctrina es errónea, falsa. En el contexto vamos a tratar varios puntos muy importantes de lo que ellos predican o profetizan. Punto número 1. ¿En qué creen los mormones? Los mormones son algunos de los seres humanos más ejemplares que usted pueda encontrar, especialmente con respecto a su forma de comportarse y a su adherencia a los valores fundamentales de nuestra sociedad. Mas sus creencias religiosas son, en pocas palabras, completamente equivocadas. Ellos creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos o tablas en la parte norte del estado de Nueva York y que estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado profeta José Smith. De estas tablas o pergaminos José Smith tradujo el libro del Mormón, el cual es la base, la fundación de la doctrina de los mormones. Los mormones también consideran otros dos libros como libros sagrados e inspirados por Dios, Doctrinas y Pactos, y la Perla de Gran Precio. Punto número 2. El profeta Smith y su modificación a la Biblia. Además de traducir el libro del Mormón, José Smith revisó y modificó la Biblia que hoy tenemos, la antigua versión de Caseidoro Reina Valera. Y luego, José Smith fue inspirado en varias otras oportunidades, y añadió capítulos al libro de Génesis. Entre estas revelaciones Smith agregó que hubo un tiempo, cuando Satanás intentó redimir a la humanidad pero Dios lo rechazó, y que Adán fue bautizado por inmersión en agua. Smith también añadió a Génesis 50 una profecía donde se anunciaba la venida de José Smith. Y vendrá uno que yo mismo he bendecido, su nombre será José Smith, y las cosas que él escribirá traerán salvación a mi pueblo. Estas escrituras son completamente sagradas para los mormones. Ahora veremos sus enseñanzas erróneas y falsas que han conducido a millones a caer en esta secta. Los mormones dicen que Dios y el hombre son iguales. Los mormones enseñan una de las más controversiales revelaciones de José Smith. Dios mismo una vez fue como hoy somos nosotros los hombres, y ahora no es más que un hombre exaltado. Los mormones dicen que Dios no es espíritu, sino un hombre de carne y hueso. Según los mormones, el Padre Eterno tiene un cuerpo de carne y hueso, tan tangible como el que tenemos los hombres. La Trinidad. La doctrina mormona dice en cuanto a la Trinidad que, los miembros de la Trinidad están unidos en propósito y voluntad, pero son tres seres separados. Dios, el Eterno Padre, Jesucristo, su Hijo, nuestro Redentor, y finalmente el Espíritu Santo. Este punto de vista de la Trinidad se basa en revelación antigua y moderna, y la creencia de los mormones en la aparición personal del Padre y del Hijo a José Smith en 1820. El entendimiento de los santos de los últimos días de la Trinidad y la naturaleza de Dios tienen sus raíces en la primera visión de José Smith en la cual el Padre y el Hijo se aparecieron a José parados uno al lado del otro. Los dos miembros de la Trinidad eran claramente dos personajes separados y distintos. Estos dos personajes con el Espíritu Santo constituyen la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son absolutamente uno en amor, voluntad, propósito y dirección. No hay variación entre ellos, y para subrayar esta unidad, aunque no es una unidad ontológica, los santos de los últimos días a menudo definen la doctrina de la Trinidad como la doctrina del triángulo sagrado social, subrayando mediante ella la unidad indivisible de los tres. La Trinidad es la creencia de que Dios, Jesús, y el Espíritu Santo, son todos un solo ser, tres aspectos del mismo ser. Los mormones rechazan la Trinidad ya que para ellos esta es postbíblica. Las creencias mormonas aceptan a los tres seres como seres completamente separados, pero uno en doctrina, y en propósito. Están totalmente unificados en su obra. ¿Qué dicen los mormones sobre el pecado? Según los mormones el pecado original no fue ni tan malo después de todo. De hecho, los mormones enseñan que era necesario que Adán y Eva pecaran. ¿Qué pensaban los mormones sobre los matrimonios múltiples? Cuando José Smith fundó la secta, él incluyó esta advertencia en su libro del Mormón. Ningún hombre deberá tener más de una sola esposa. Y no deberá tener concubinas en lo absoluto. Habacuc 2:23. Pero después de unos años de fama, adoración y control absoluto de la membresía de su grupo, Smith recibió otra nueva revelación y escribió: la poligamia, tener más de una esposa o concubina, está permitida para todos los miembros de nuestra organización. A la fecha de su asesinato, José Smith tenía 50 esposas. Brigham Young, el sucesor de Smith, tuvo 27 esposas. Y tuvo 56 hijos.
cuando la práctica de la poligamia impedía a Utah convertirse en uno de los estados de la Unión en 1890. Uno de los oficiales de la Iglesia mormona convenientemente tuvo otra revelación, en la cual Dios prohibía la poligamia. Los mormones dicen que el padre de Jesús fue Adán. De acuerdo con las enseñanzas mormonas, Jesús no fue producido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, sino por la unión sexual y carnal entre María y Adán, quien resucitó para este incidente. Los mormones dicen que Jesús contrajo matrimonio. Según los mormones, cuando la Biblia relata el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, en las bodas de Caná, realmente se refiere a las bodas de Jesús. Brigham Young, el sucesor de Smith, escribió que Jesús se casó con las hermanas de Lázaro, María y Marta ese día, y que más luego se casó con María Magdalena. En conclusión, esta secta la mormona, al igual que los testigos de Jehová, fueron fundadas por profetas. En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos advierte, que vendrían falsos profetas, véase Mateo 7:15, y en los últimos tiempos, para engañar y pervertir el Evangelio, con doctrinas de demonios, enseñando erróneamente, y engañando a muchos. Los mormones han adulterado, modificado las escrituras. Incluso hasta han reemplazado la Biblia. Dios advierte que cualquiera que modifique o agregare, él beberá de la ira de Dios. Apocalipsis 22:18-19. Por lo tanto, los mormones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, es una falsa religión errónea. Satanás siempre ha querido encriptar falsos profetas y falsos maestros en el mundo, para engañar y desparramar el pueblo elegido por Dios. En la actualidad han surgido muchas enseñanzas erróneas y han surgido a nueva reforma apostólica que se llama la visión del G12, dirigida por falsos maestros. Esta es más peligrosa, sobre ellos hablaré en otro tema. Saludos, espero que les haya sido de gran ayuda este tema. Recuerden, no se dejen engañar. Los mormones son una secta, una falsa doctrina. Jamás acepten una invitación para concurrir a alguna de sus reuniones. Te saluda, tu hermano en Cristo, Juan Roberto.